Hola, hola, mis amores. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que maravillosamente bien y llenos de energía positiva. Les mando un abrazo gigante desde AQ y como siempre, les doy la bienvenida a su canal favorito, donde la Faru Ndula turca y sus intrigas son nuestro pan de cada día. Hoy tenemos un vídeo que du copyright me decirles, es tú que arde. Prepu rense para una dosis extra de drama, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Esa es pareja que sigue dando de Q copyright hablar meses después copyright ese de su separación superíndice 3N. Y es que los rumores no paran de circular y las especulaciones N a la orden del dúa. Parece que Kerem, o al menos eso dicen las malas lenguas, planeando una venganza explosiva contra Hande. ¿Cómo lo oyen? Venganza. ¿Serú cierto? ¿Q copyright estarú tramando? ¿Y por Q copyright? Bueno, vamos a sumergirnos en este mar de chismes y tratar de separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Pero antes de que empecemos con el plato fuerte, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, exclusivas y por supuesto, mucho salseo. Les prometo que no se van a arrepentir. Ahora sin preámbulos, vamos a desenmarrar más menos este embrollo que involucra a Kerem y Hande. Como saben, su relación superíndice 3N fue un torbellino medio tico. Se enamoraron en el set de Senú con diéresis al cap, conquistaron nuestros corazones con su química innegable y se convirtieron en una de las parejas queridas de Turquía. Pero como suele suceder en estas historias de amor, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Su separación superíndice 3N fue un balde de agua fría para muchos de nosotros, y desde entonces, los rumores sobre los motivos de la ruptura y las posibles rencillas entre ellos no han cesado. Ahora bien, de du superíndice 3N surge esta idea de la venganza explosiva. Pues bien, según varias fuentes de la prensa turca, Kerem no habrá tomado nada bien la reciente relación superíndice 3N de Hande con Hakan Sabank, un empresario turco muy conocido y digamos con una reputación superíndice 3N de conquistador. Al parecer, Kerem se sentirá traicionado y humillado por la rapidez con la que Hande rehusó su vida amorosa, y saun, por la elección superíndice 3N de su nueva pareja. Se dice que Kerem, en un intento por devolverle el golpe a Hande, estará planeando lanzar una serie de proyectos que eclipsen el con diéresis copyright sito de su exnovia. Algunos hablan de una nueva serie de televisión superíndice 3N con una trama similar a Senú con diéresis al cap, pero con U con diéresis copyright L como protagonista y con una actriz aún joven y talentosa que Hande. Otros rumores apuntan a que Kerem estará negociando un contrato con una importante marca internacional para convertirse en su imagen, superando los contratos publicitarios que Hande ha conseguido. Pero ojo, AQ es donde tenemos que ser cautelosos. Recordemos que muchos de estos rumores provienen de fuentes no oficiales y que la prensa turca, a veces, tiende a exagerar las cosas para generar interu copyright asu que antes de dar por sentado que Kerem realmente planeando una venganza, debemos analizar la situación superíndice 3N con objetividad. Por un lado, es comprensible que Kerem pueda sentirse dolido o decepcionado por la relación superíndice 3N de Hande con Hakan. Después copyright de todo compartieron momentos muy especiales y su relación superíndice 3N fue muy intensa. Es normal que al principio, le cueste aceptar que Hande haya seguido adelante tan rápido. Sin embargo, también copyright N es importante recordar que cada persona tiene derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad donde la encuentre. Por otro lado, Kerem es un actor muy talentoso y ambicioso, con una carrera en ascenso. Es muy probable que copyright trabajando en nuevos proyectos que le permitan consolidarse como uno de los actores importantes de Turquía, independientemente de lo que copyright haciendo Hande. Asu que tal vez estos rumores de venganza sean solo eso, rumores. Kizu Kerem simplemente copyright enfocado en su trabajo y en seguir creciendo como profesional. Ahora bien, si Kerem realmente planeando una venganza, ¿será una buena idea? En mi opinión superíndice 3N, no. Creo que lo mejor que puede hacer es seguir adelante con su vida, enfocarse en sus proyectos y demostrar su talento en la pantalla. La venganza nunca es una buena solución superíndice 3N y al final, solo genera dolor y resentimiento.
Ademu S. Kerem es un hombre inteligente y carismático, y estoy segura de que tiene muchas cosas buenas por venir en su vida. No necesita recurrir a la venganza para demostrar su valía. Y hablando de Ande, CU superíndice 3 Moestu llevando todo esto. Pues, según lo que hemos visto en sus redes sociales y en las pocas declaraciones que ha dado a la prensa, Ande parece estar muy feliz y enamorada de Akan Sabank. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y eventos sociales, y se rumorea que su relación superíndice 3N va muy en serio. Algunos critican a Ande por haber rehecho su vida tan rápido, pero creo que es importante respetar su decisión superíndice 3N. Si ella es feliz con Akan, ¿qué copyright ne somos nosotros para juzgarla? Ademu S. Ande es una mujer muy independiente y fuerte, y estoy segura de que sabe lo que quiere y lo que le conviene. En resumen, mis queridos amigos, la historia de Kerem y Ande sigue siendo un culebro superíndice 3N turco en la vida real. Los rumores de venganza por parte de Kerem aún más menos aden a UNMU se intriga a esta historia, pero debemos ser cautelosos y no creer todo lo que leemos. Kizu S. Kerem simplemente es tu copyright enfocado en su trabajo, o tal vez su es tu copyright planeando algo para devolverle el golpe a Ande. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que tanto Kerem como Ande son dos personas muy talentosas y exitosas, y estoy segura de que seguirán dando de copyright hablar en el futuro. Ya sea por sus proyectos profesionales o por sus vidas personales, estos dos actores siempre serán objeto de interu copyright ese medio ultico. Y bien, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la situación superíndice 3N entre Kerem y Ande. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente está planeando una venganza contra Ande? ¿O creen que son solo rumores infundados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son los mejores. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudará muchísimo. Ademu S. activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre sonreír. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque como ustedes saben, mis chismosos favoritos, la farándula turca es como una olla a presión superíndice 3N. Siempre a punto de explotar. Y en este caso, la presión superíndice 3N la generando precisamente el supuesto plan de venganza de Kerem. A ver, vamos a profundizar un poco en todo esto, porque aquí hay tela para cortar. Para entender la magnitud de la posible venganza, primero debemos recordar el contexto de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Su romance, nacido entre CU Maras, fue una fantasía hecha realidad para muchos fans. Han que, como se les conoce a Kariu más menos osamente, eran la pareja perfecta. Guapos, exitosos, con una química arrolladora. Lo tenuan todo. Su relación superíndice 3N no solo impulsó superíndice 3 la popularidad de Senu con diéresis al CAP, sino que también copyright N los catapultó superíndice 3 al estrellato internacional. Marcas de lujo se peleaban por tenerlos como imagen, revistas de moda los querían en sus portadas y sus nombres resonaban en todos los rincones del mundo. Pero como les dije antes, la felicidad no es eterna. Y un día, de la noche a la más menos ana, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación superíndice 3N fue un shock para todos. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar, que si problemas de agenda, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas. En fin, un sinfín de rumores que nunca fueron confirmados oficialmente. Tanto Kerem como Ande optaron por mantener silencio y evitar la polu copyright mica. Sin embargo, el silencio no significa que no haya heridas. Y parece que, según las fuentes cercanas a Kerem, la herida de la ruptura aún no ha cicatrizado por completo. Lo que se le habrá dolido a Kerem, según estos rumores,
es la rapidez con la que Ande pasu superíndice 3 pugina y comenzu superíndice 3 una nueva relación superíndice 3 n con Akansabank. Ahora bien, Q copyright n es Akansabank y por Q copyright su presencia en la vida de Ande ha desatado la furia de Kerem. Hakan es un empresario turco perteneciente a una de las familias ricas y poderosas del Paus. Su reputación superíndice 3n de playboy y conquistador es bien conocida en los círculos sociales de Turquía. Se le han atribuido romances con numerosas celebridades y modelos, y su estilo de vida lujoso y ostentoso es objeto de constante atención superíndice 3n mediúltica. Al parecer, Kerem consideró superíndice 3 que la relación superíndice 3n de Ande con Hakan era una más menos alada por la espalda. Se sintió superíndice 3 humillado al ver a su exnovia en brazos de un hombre con una reputación superíndice 3n tan diferente a la suya. Y fue entonces cuando, según los rumores, comenzó superíndice 3 a maquinar su venganza explosiva. Pero ¿en qué copyright consiste exactamente esta venganza? Como les conté copyright al principio, se habla de varios proyectos que Kerem estará planeando para eclipsar el con diéresis copyright sito de Ande. Uno de ellos será una nueva serie de televisión superíndice 3n con una trama similar a Senu con diéresis al Cap, pero con U con diéresis copyright L como protagonista y con una actriz aún ese joven y talentosa que Ande. El objetivo será demostrar que U con diéresis copyright L también copyright N puede protagonizar un romance exitoso y que no necesita a Ande para triunfar. Otro rumor apunta a que Kerem estará negociando un contrato con una importante marca internacional para convertirse en su imagen. Se tratará de un contrato millonario que superará los acuerdos publicitarios que Ande ha conseguido. De esta manera, Kerem buscará demostrar que es un actor ese cotizado y demandado que su exnovia. Pero alto que no todo esto dicho. Porque como les he repetido hasta el cansancio, estos son solo rumores. No hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial de que Kerem es tu copyright realmente planeando una venganza. Podrá ser que todos estos chismes sean solo producto de la imaginación superíndice 3n de la prensa turca, que siempre estuvo buscando generar polu copyright mica y aumentar el interu copyright ese del público. De hecho, algunos analistas de la farándula turca consideran que la idea de la venganza es poco probable. Argumentan que Kerem es un actor muy inteligente y profesional, y que sabe que la mejor manera de superar una ruptura amorosa es enfocarse en su trabajo y seguir adelante con su vida. Además, una venganza podrá dar más menos a su imagen pública y afectar negativamente su carrera. Sin embargo, otros creen que la venganza es una posibilidad real. Se basan en el carácter impulsivo y apasionado de Kerem, y en el hecho de que la relación superíndice 3n con Ande fue muy importante para U con diéresis copyright L. Además, la presión superíndice 3n mediúltica y el escrutinio público al que sometidos los actores turcos pueden ser muy intensos, y es comprensible que Kerem se sienta dolido y frustrado por la situación superíndice 3n. En cuanto a Ande, parece que ajena a todos estos rumores y chismes. Se la ve feliz y enamorada de Akansabank, disfrutando de su relación superíndice 3n y sin prestar atención superíndice 3n a las especulaciones de la prensa. Ande siempre ha sido una mujer muy reservada y discreta, y es poco probable que se pronuncie sobre este tema. Pero CU superíndice 3 mo podrá afectar esta posible venganza la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. Si Kerem realmente planeando algo para devolverle el golpe a Ande, es muy probable que la relación superíndice 3n entre ellos se deteriore aún podrá generarse una guerra fría entre ambos con indirectas y mensajes subliminales a trabu copyright de las redes sociales y la prensa. Por otro lado, si Kerem decide no tomar ninguna acción superíndice 3n y simplemente enfocarse en su trabajo, es posible que la relación superíndice 3n entre ellos se mantenga cordial y respetuosa. Quizá con el tiempo puedan incluso llegar a ser amigos. En cualquier caso, lo que es innegable es que la historia de Kerem y Ande sigue generando interu copyright y expectación superíndice 3n. Sus vidas personales son objeto de constante atención superíndice 3n mediúltica, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por la prensa y los fans. Y ahora, mis queridos chismosos, les pregunto a ustedes, ¿creen que Kerem realmente planeando una venganza contra Ande? ¿O creen que son solo rumores infundados? ¿Creen que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande tiene alguna posibilidad de recuperación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones.
Mientras tanto, yo seguiré copyright investigando y traigo copyright dándoles todas las novedades de la faru dula turca. No se pierdan mi superíndice 3 vídeo, que promete estar a UNMU, ese picante. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Cuídense mucho y recuerden siempre sonreír. Adiós superíndice 3S. Y no se olviden suscríbanse y activen la campanita. Se los quiere.